Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en este programa de prevención y educación en salud. Hoy estamos compartiendo con todos ustedes un tema más para el bienestar, para mejorar las condiciones de vida, para que conozcan y se familiaricen más con los diferentes procesos y procedimientos terapéuticos que tiene la medicina. Y sin ser este un programa de medicina alternativa ni de naturismo, sí queremos contarles que a esos pacientes que le dicen, ya no hay más que hacerle, usted no tiene tratamiento, tiene que seguir tomando este medicamento el resto de la vida, independientemente que le caiga bien o mal. Y en esa angustia y esa zozobra del paciente, contarles que es bueno que conozcan que hay muchas más cosas que nos pueden ayudar y beneficiar. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, apiterapia, acupuntura, terapia neural, ozonoterapia, colonterapia, sueros, terapia de quelación, hidroterapia, quiropraxia, psicoterapia, hipnosis, en fin. Se nos iría el resto del programa hablando de tantas cosas que infortunadamente pasan muy rápido en nuestra formación médica. No nos dan un conocimiento amplio en nuestras facultades de medicina. Y afortunadamente muchos médicos de pronto nos damos a la tarea de mirar y de investigar qué es lo que nos cuentan los pacientes. Mejoró con terapia neural, mejoró con esto, y leer en vez de entrar en discusión y de regañar al paciente como vemos muchas ocasiones. Y por eso existe un tema que es la medicina biológica o complementaria, porque realmente la medicina alternativa no existe, es un nombre mal utilizado. La alternativa es de quién, si es la misma patología y estamos buscando la misma salud. Y entonces yo quiero hoy que ustedes conozcan un procedimiento terapéutico muy interesante que se llama ozonoterapia. Yo sé que para muchos de ustedes es un tema desconocido y queremos que ustedes conozcan, que aprendan qué es eso y qué beneficio tiene para la salud. En nuestro parque médico y en nuestro centro médico en Manizales tenemos un equipo interdisciplinario que nos apoyan en estos procedimientos terapéuticos. El doctor Javier Rodríguez, el doctor Alonso Cárdenas, quienes están conmigo hoy en el set, y de una manera muy humana, muy práctica, muy sencilla, vamos a compartir con todos ustedes este tema. Es bueno que lo tengan para quienes toman nota de los beneficios, de la aplicación, de la ayuda que puede tener la ozonoterapia. Muchas gracias, doctor Javier y doctor Alonso, por compartir hoy este espacio con nosotros. Bienvenidos. Gracias, doctor Jorge Enrique. Sí, realmente la ozonoterapia es una de las terapéuticas que tenemos dentro de lo que se puede llamar una medicina integrativa, más allá de una medicina alternativa. ¿Por qué integrativa? Porque nosotros como médicos somos médicos generales egresados de universidades colombianas y que nos hemos dedicado a estudiar diferentes tópicos de la medicina para brindarle un abanico de oportunidades a los pacientes y logren realmente liberarse de gran cantidad de patologías donde la medicina alopática o convencional se encuentra muy limitada, en particular las enfermedades crónicas. Sabemos que la medicina alopática, la medicina universitaria, salva vidas. La medicina oriental, donde se tiene esa base, pues, no, la base de las medicinas integrativas es la medicina oriental, maneja el paciente cuando sale de ese proceso agudo que se maneja con la medicina convencional. Y dentro de ese abanico de posibilidades está la ozonoterapia. La ozonoterapia es una terapéutica universalmente conocida que nace en Rusia y más o menos en los años 1900 y se populariza a partir de la Primera Guerra Mundial, donde debido a la cantidad de heridas de guerra
no se encontraba la forma de pacientes que tenían patologías graves como mutilaciones, gangrenas, etcétera, no había forma de poder hacer un tratamiento adecuado. Y empezó a utilizarse el ozono en ese tipo de patologías, en heridas de guerra, con gran éxito. Sin embargo, entró en desuso porque las máquinas que se utilizaban en esa época eran máquinas supremamente costosas. Hoy en día ya las máquinas que se tienen para ozonoterapia son máquinas muy accesibles al público, son máquinas que se pueden tener en un consultorio sin ningún tipo de riesgo y obviamente que tienen unos costos ya mucho más económicos que lo que se tenía anteriormente. Entonces, al tener ese tipo de instrumento, la ozonoterapia se ha ido generalizando y en el país cada vez es más la gente que está utilizando el sistema. Doctor Javier, háblenos un poco de la parte evolutiva de la ozonoterapia. Bueno, en Colombia muchos médicos la trajeron en los años 70 y actualmente se está manejando un auge muy grande con la ozonoterapia. Pero ante todo, doctores, les quiero aclarar para que el público allá que está escuchándonos sepa, porque ellos van a decir, bueno, es ozono o tres, pero explíquenos qué es. En realidad el ozono es el paso del oxígeno medicinal a través de una máquina que le da un choque eléctrico para que ustedes pues tengan muy fácil entendimiento de lo que es el ozono, y desdobla ese oxígeno medicinal en 99.5 de oxígeno y 0.5 de O3, o sea, de ozono. Cuando este elemento, que es un gas, entra al cuerpo, hace una maravilla, porque en nuestro cuerpo las células necesitan oxígeno. Entonces, ese oxígeno, que es 99.5, entra a formar parte del metabolismo de nuestro cuerpo. Y el 0.05 hace enlaces químicos a nivel sanguíneo y son antiinflamatorios, como lo decía el doctor Cárdenas, analgésicos, desinfectantes, una variedad de funciones las que van a hacer dentro de nuestro cuerpo. Entonces, eso era lo que yo quería explicarle al público, que la gente me dice, bueno, ¿qué es el ozono? Es un oxígeno medicinal que le damos un choque eléctrico y se transforma en un gas como el oxígeno y parte en ozono. Hemos oído hablar, digamos, del ozono de una manera muy práctica cuando nos ofrecen filtros de agua con ozono. Y la gente, bueno, instala el equipo, como usted dice, hay una reacción ahí eléctrica y uno siente que el olor es diferente. Hablemos un poco de esa reacción para que la gente lo vea desde su casa, para que después nos metamos a la parte de la salud. Bueno, el ozono es una forma alotrópica del oxígeno, o sea, una forma de oxígeno modificado, como decía el doctor Javier. Es decir, se parte de oxígeno medicinal, se produce una corriente eléctrica de alto voltaje, lo convierte en ozono. O3, de O2 se pasa a O3. Ese O3, ese ozono, viene de la palabra osein, que quiere decir que huele, porque el oxígeno no huele absolutamente a nada. Por eso, cuando usted va a un hospital, lo primero que hacen es colocarle un suero y colocarle una máscara con oxígeno que no huele a nada. El ozono sí tiene un olor característico, algunos dicen que huele como a pescado, es un olor que realmente no es muy agradable y pica en la nariz y es tóxico cuando se respira, más si se aplica por otras vías, por ejemplo, a través de un suero, a través de una insuflación rectal, a través de una inyección, a través de una aplicación tópica en nariz sin que penetre al pulmón. Ahí es donde empezamos a encontrar los beneficios del ozono. Y se va encontrando que el ozono va haciendo un efecto paradójico, porque el ozono es un agente altamente oxidante. Entonces uno dice, bueno, si un agente oxidante, ¿cómo va a ser un efecto antioxidante en nuestro organismo? Lo que decía el doctor Jorge Enrique, se conoce popularmente el ozono porque produce un efecto germicida en el agua. ¿Por qué? Porque las células bacterianas, llámelas hongos, llámelas bacterias o llámelas virus, no tienen capacidad de producir agentes antioxidantes. Entonces, el ozono, al penetrar al agua, oxida la membrana celular de este microorganismo y lo mata. En el cuerpo humano va a producir un efecto distinto porque nosotros tenemos unas células que se llaman células eucarióticas o que tienen núcleo. Lo que hace el ozono es hacer que la célula produzca enzimas antioxidantes, ¿cierto? La catalasa, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, una serie de enzimas antioxidantes que hacen que
se produzca la defensa antioxidante y se combata el estrés oxidativo, que es lo que lleva a la enfermedad crónica, que es lo que lleva al envejecimiento prematuro, que es la que lleva a los fenómenos de tipo inflamatorio, a los fenómenos de tipo infeccioso, a los fenómenos de tipo metabólico y a los fenómenos de tipo circulatorio, que son los que están deteriorándonos y llevándonos a la enfermedad crónica propiamente dicha. De ahí que se amplía tanto el abanico terapéutico del ozono y lo podemos utilizar en enfermedades inflamatorias, en enfermedades infecciosas, en enfermedades de tipo circulatorio, especialmente en enfermedades degenerativas y en procesos de rejuvenecimiento o de por lo menos antienvejecimiento. El ozono retarda el envejecimiento. Entonces lo utilizamos tanto de una manera terapéutica como de una manera preventiva. Veíamos unas imágenes ahí, doctor Javier Rodríguez, que nosotros, lo dirán muchos televidentes, unas inyecciones. Entonces uno dirá, bueno, es que pues el ozono, el oxígeno está en el aire, el oxígeno es volátil, pero veíamos una jeringa. ¿Cómo llevarlo a la jeringa y por qué se lo están aplicando a la persona? Lo que decía el doctor Alonso ahora es muy preciso. A través de la máquina que tenemos, que hoy se consiguen con muy buena calidad, con muy buenas concentraciones, con muy buenas regulaciones, pasamos ese oxígeno medicinal a través de esta máquina y obtenemos en un lado de la máquina la emisión de ozono. Entonces nosotros la podemos extraer de la jeringa directamente, aplicarla al paciente directamente, ponerlo en sueros, ponerlos en articulaciones, colocarlos en cualquier tipo de tejido que esté afectado, un tendón, un ligamento, una rodilla, un hombro, una columna vertebral, cualquier tipo. Incluso dentro de los programas que manejamos en el Parque Médico y en Manizales está el plasma rico en plaquetas ozonizado para aquellas enfermedades degenerativas como la artrosis, hernias discales. Funciona muy bien hacer la combinación de ese plasma con el ozono para que ese ozono tenga una función de degranulación de las plaquetas o reventar esas plaquetas para que esos factores de crecimiento ayuden a mejorar los aspectos o aquellas patologías que son degenerativas y que están alterando nuestro organismo. Y desde luego, como toda patología, como toda enfermedad, generalmente son crónicas, debemos de tener muchos aspectos en cuanto a la alimentación que tenemos, que comemos muy mal. Va un paciente a nuestro consultorio, le hacemos el anamnesis y es un paciente que come muy mal, que no toma agua, que no hace ejercicio, y cuando llegan desafortunadamente a nuestro consultorio están muy invadidos, están muy incapacitados y empezamos y el paciente refiere: el doctor me dijo que no tomara tanta agua, que no caminara y que tomara esta medicación de por vida. Entonces eso realmente están enmarcando a ese paciente a que esté marginado ya de la sociedad. Es un paciente que no sube escalas, que le da miedo subir una escala, que le da miedo salir a la esquina. Entonces esta nueva técnica, digo aparentemente entre comillas nueva, perdón, porque está en auge en este momento y estamos aprovechando este gran método, porque hemos visto que pacientes con sueros, como lo hace el doctor Alonso, en aquellas enfermedades crónicas degenerativas, aquellas personas también con artrosis, nos han salido muy bien con esta nueva metodología. El tema de la ozonoterapia, pues nosotros que vemos tantos pacientes recibiendo este tipo de procedimiento con resultados tan positivos, son muchos los casos clínicos, pero muchas personas refieren tener infecciones en la piel que se llama estafilococemias, los nacidos que llaman ustedes. Y nosotros tomamos el ozono y sangre del paciente y esto se mezcla, así como también lo mencionaba el doctor Javier en el caso del plasma, muy utilizado el plasma rico en plaquetas ya en el campo de la cirugía y de la estética. Y estas mezclas tienen un efecto inmunomodulador que controla y mejora estos casos de infecciones crónicas. Pero son muchos los casos clínicos. Vamos a ir a este corte comerciales para que ustedes vayan entendiendo cada una de esas ayudas terapéuticas donde la ozonoterapia tiene una gran aplicación y puede cambiar el pronóstico de la enfermedad. Ya regresamos.
Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa a las 24 horas, única dosis al desayuno. Whey Grass, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del Dr. Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas. Actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y entonces cómo podemos hacer para hacer práctico el ozono en nuestro cuerpo? Porque nuestros invitados han dicho, se puede inyectar, se puede mezclar con la sangre o con el plasma, se puede poner intravenoso, se puede poner intrarrectal, se puede colocar en bolsa en las úlceras varicosas. Hablemos un poco de estos usos, de estos beneficios y por qué debería de ser un gran soporte en el manejo de este tipo de patologías. Bueno, entonces hablamos ya de las técnicas con las cuales se está aplicando el ozono. Como hablamos al principio, el ozono es tóxico respirado porque genera en el organismo unas sustancias que se llaman citoquinas, que inflaman los alvéolos pulmonares y puede llevarlo a uno a un edema pulmonar. Por lo tanto, es la única vía en la cual no se aplica y eso es una gran diferencia que tiene con el oxígeno. El resto se puede poner por cualquier vía. Entonces lo tenemos, por ejemplo, por el suero, ¿cierto? Entonces uno coloca en la máquina, coloca un un burbujeo permanente de ozono en una bolsa de suero y él va pasando diluido en el suero, va pasando por la vena, por un catéter a la vena y se hace una transfusión del ozono a través del suero, sin ningún riesgo, sin ningún tipo de contraindicación. Obviamente que el ozono es una droga, el ozono es un medicamento, entonces hay que saberlo dosificar. Ni se puede utilizar cualquier máquina, ni se puede utilizar a cualquier dosis, eso tiene que venir con una dosificación específica para que al paciente individualmente le vaya haciendo su efecto. Otras formas de aplicación es la autohemotransfusión menor. La autohemotransfusión menor es la extracción en una jeringa de determinada cantidad de ozono a determinada concentración. Generalmente yo utilizo 10 centímetros de ozono, los mezclo con 5 centímetros de sangre y se hace la agitación de este ozono, la mezcla y se aplica intramuscular. Esto, la indicación más importante es para la modulación del sistema inmunológico. Se utiliza también por vía rectal, se coloca una sonda de Nelaton por vía rectal
y se descargan entre 100 y 300 centímetros de ozono a diferentes concentraciones. Eso es un procedimiento muy sencillo y supremamente bueno para los trastornos del sistema gastrointestinal. También se utiliza por vía intranasal con una técnica muy especial y con mucho cuidado. Yo la practico con mucha regularidad, sin embargo tiene que hacerse muy bien hecha, que es colocando una pequeña sonda en la nariz y evitando obviamente que el paciente vaya a aspirar el ozono. Es excelente para trastornos de tipo de sinusitis y de otitis media, que son las indicaciones más importantes para el ozono. También se puede producir, se puede colocar a nivel intraótico, también con un pequeño catéter se puede descargar ótico, intravaginal, no hay flujo que tenga una mujer que se resista al ozono. Cuando usted hace una ozonoterapia intravaginal con estas leucorreas o flujos de la mujer difíciles de manejar, bien sea por gérmenes aerobios o por gérmenes anaerobios, por bacterias, por virus, por hongos, se puede hacer un buen trabajo con el ozono como terapia coadyuvante o como terapia primaria. Y también inyectado en la grasa localizada se puede utilizar ozono junto con la terapia neural. Entonces puede uno utilizarlo también en grasa localizada. Son en mi práctica médica las principales formas de aplicar el ozono sin que se corran realmente riesgos. Doctor Javier, usted estuvo en una actualización en varias partes y nos habla un poco o nos da más ampliación sobre el manejo de este ozono con el plasma. ¿Qué es eso? ¿Por qué el plasma? ¿Qué es lo que hace en el cuerpo? ¿Qué beneficio tiene? Bien, doctor Rojas, el plasma es el resultado de la centrifugación de la sangre que se le saca al paciente. El paciente va al laboratorio, les traen una determinada cantidad de sangre, la pasan por una máquina donde la centrifugan y queda un sobrenadante que es el que llamamos plasma. Nosotros especialmente utilizamos el plasma rico en plaquetas. Ese plasma rico en plaquetas está compuesto, como su nombre lo dice, por plaquetas. Las plaquetas son unos disquitos que en su interior manejan unos factores de crecimiento o elementos de reparación. Si uno aplica directamente el plasma en el cuerpo, pues él va a trabajar y va a hacer una recuperación, pero no lo suficientemente amplia. Se ha descubierto en los últimos 2 años por unos investigadores italianos y españoles que el ozono tiene la capacidad de degranular o hacer que esa plaqueta reviente en un 75 a 80%. O sea, tenemos una posibilidad muy alta de que esas plaquetas liberen esos factores de crecimiento. Entonces, ¿en dónde y en qué campo se puede emplear este plasma rico en plaquetas ozonificado? Que es lo que llama hoy en día la bioregeneración. Bio porque es de las células vivas del propio paciente, es autólogo. El paciente pone su propia sangre para su propia recuperación. Entonces lo estamos empleando ¿en dónde? En rejuvenecimientos faciales, acné, manchas, alopecia, cicatrizaciones queloides y con mayor amplificación lo estamos colocando en artrosis de rodilla, artrosis de cadera, artrosis de hombros, lesiones musculares, lesiones tendinosas, discopatías a nivel de columna vertebral. O sea que tiene un gran margen, una amplitud de patologías que podemos tratar, que muchas de estas son descartadas por la medicina alopática porque dicen que en una artrosis no hay nada que hacer y tenemos efectos grandiosos donde comparamos con una resonancia magnética que nos la traen el día que el paciente llega y los 4 o 6 meses después de la aplicación de este plasma rico en plaquetas ozonizado y vemos una diferencia abismal y vemos esos pacientes que ya suben escalas, que bajan, que esa limitación que ha tenido empieza a ser funcional en su vida cotidiana. Entonces vemos en la imagen acné, manchas, cicatrices, obesidad, celulitis, varices, dolores articulares, úlceras, pie diabético, infecciones. Y ahora que estamos hablando en este proceso circulatorio de infecciones y de pie diabético, doctor Alonso, hablemos un poco de la aplicación intravenosa del ozono. ¿Cómo y
cómo actúa, cómo llega hasta esas lesiones isquémicas. ¿Qué significa isquémicas? Que no llega sangre. ¿Cómo puede mejorar esas lesiones que se vuelven fácil presa de las infecciones por no tener un buen riego sanguíneo? Bueno, en los casos, digamos, de lesiones isquémicas de miembros inferiores, donde se cuenta, por ejemplo, la úlcera varicosa, donde se cuenta la úlcera hipertensiva, donde se encuentran las úlceras producidas por el pie diabético, el mal perforante plantar, por ejemplo, ha habido una experiencia muy positiva con el manejo del ozono, y hay que combinar técnicas con el paciente. Una de ellas es la colocación de las bolsas de ozono. Eso consiste, pues obviamente que en otros programas iremos dando una demostración, ya con una demostración con los pacientes. Le colocamos una bolsa de plástico especial estéril en el miembro, se cierra la bolsa con un torniquete y se introduce el ozono hasta que la bolsa vaya inflando lentamente. Eso hace un efecto local sobre la úlcera, haciendo lo primero es eliminando los gérmenes. Ahora tuvimos, por ejemplo, usted sabe, con el doctor Jorge, que me remitió una paciente que ya ha tenido una amputación de un miembro, el otro estaba haciendo ya la necrosis del otro pie, muy infectada, muy fétida, estaba empezando a hacer una gangrena. Entonces uno le pone la bota y la deja aproximadamente 20 minutos a media hora. Con la segunda o tercera aplicación, la bacteria ya se elimina, se logra controlar la bacteria, cesa la fetidez, cesa la secreción. Y al controlarse esto, entonces empieza a rebajar la dosificación del ozono, porque si se sigue poniendo gran cantidad de concentración de ozono, la úlcera se empieza a ampliar. Esos son criterios que se tienen que manejar médicamente muy bien claros, porque la gente dice, como está tan bien, pongámosle más, y resulta que no, como está tan bien, pongámosle menos, para que el paciente empiece a hacer una regeneración, granulación del tejido. Y se combina con la aplicación del ozono venoso, que el ozono venoso también está cumpliendo el efecto regenerativo, el efecto de tipo germicida, el efecto desinflamatorio, el efecto analgésico, ya por vía sistémica. Entonces uno tiene que ir combinando las diferentes técnicas para lograr el efecto deseado. Ahí ven ustedes imágenes, doctor Alonso. Sí, ahí está la imagen. Exactamente lo que estamos haciendo, lo que estaba describiendo ahora, cómo la bolsa entra el ozono y se va llenando. Yo utilizo ahorita una técnica que es que cuando la bolsa se llena completamente, vacío nuevamente la bolsa y vuelvo y la lleno en 3 oportunidades para estarlo cambiando. Es muy importante lo que decía el doctor Alonso. Inicialmente hay que trabajar con concentraciones demasiado altas para que hagan su efecto germicida. Y muy importante, la herida tiene que estar remojada para que el ozono remojada con solución salina, para que el ozono tenga mayor efecto germicida a nivel de la úlcera que está presentando. Y esto no duele, porque muchas personas están diciendo, la gente le teme mucho al dolor. Es increíble y se dejan de hacer cosas por miedo al dolor. Pero sí, ahí venían unos procedimientos que es con agujas y digamos que es como una inyección. Pero digamos, el ozono rectal no duele. El nasal tampoco, el ótico tampoco. El vaginal tampoco. Tampoco. La bolsa, pues, nada, es como uno logra que estas concentraciones de ozono tengan ese efecto de limpiar esa úlcera. Esas personas que llegan, como decía Alonso, esas úlceras que huelen feo, que el pie está haciendo una gangrena, que está infectada, que no puede tomar antibióticos por muchas causas, porque está cansado de tomar antibióticos, ya la flora intestinal se le ha vuelto nada, y entonces uno dice, hay que buscar esta opción. Se le coloca el ozono venoso, se le coloca la bolsa, y ya uno puede hacer otras terapias con productos X, uno le puede hacer quelación, que son tema de otros programas, pero estos son, digamos, ustedes ven en pantalla úlceras, que esto es de todos los días. Muchos dirán, que eso es muy extraño. Esto le llega a cualquier persona. Consiguió un puesto y le toca trabajar 6, 7, 8 horas de pies. Prepárese que esto le va a dar. Hay una cosa, Jorge, que tenemos que tener en cuenta para que algunas personas que ven el programa y algunos pacientes no se vayan a asustar.
Cuando hablamos de la aplicación de ozono venoso, no estamos hablando de la aplicación del gas directo en la vena, porque a veces hay ese tipo de confusión. Un gas directo en la vena puede producir una embolia gaseosa. Entonces, no es que estemos poniendo el gas directo en la vena, sino que estamos poniendo un suero donde el ozono se diluye. Más o menos ustedes ven como cuando se pone una bombita de gas en un acuario. Eso. Entonces, eso es lo que ocurre, se diluye el ozono en el suero y ya el suero ozonizado es el que va pasando por la vena. Y también se utiliza, no es que sea contraindicado. En España, por ejemplo, hay una técnica para colocar, hay máquina para colocar el ozono directo en la vena. Aquí en Colombia, en la escuela que yo hice en México, no se utiliza el suero venoso directo porque se pueden tener inconvenientes, más que todo de tipo médico-legal. No es que no se pueda poner, sí se puede poner. Pero nosotros aquí, por convención, por el protocolo de Barcelona, que es el que nosotros utilizamos acá, no utilizamos el ozono directo venoso. Es diluido de esa manera. Ahorita que el doctor Rojas hablaba de que no hay que temer, digamos, la vía rectal es una vía maravillosa. Es una vía maravillosa, es indolora, es el gas, se coloca a través de una sonda Nelaton, como decía el doctor Alonso ahora, conectada directamente a otra manguera, directamente a la máquina, se depositan unas concentraciones y tenemos unos resultados increíbles en enfermedades demenciales, en Alzheimer, en Parkinson. Eso es una maravilla. La misma enfermedad de colon, ahí tenemos en el parque médico pacientes que han tenido unas patologías unas colitis ulcerativas. Ahí tenemos, el doctor Fray Rosero me mandó hace días una pacientica, está completamente bien de salud a través de insuflaciones rectales de ozono. Son indoloras y tienen un efecto maravilloso. Y bueno, ¿cuánto tiempo está la persona con la sonda? No, en el ozono rectal, sí. 3 minutos. Máximo, son 100 a 200 mililitros que entran en 3-4 minutos, sí, porque van dosificados. Ahí siguen ustedes viendo diferentes patologías y ayudas terapéuticas en la enfermedad de colon, inclusive en el mismo cáncer. Cáncer. Los efectos terapéuticos del cáncer, que es que ya no hay que hacerle, que ya está invadido, que ya pues le cerraron las puertas, que ya no tolera la quimioterapia, la radioterapia, en fin. Pues hombre, mejoremos las condiciones de vida. Las fisuras anales, por ejemplo, responde muy bien a la ozonoterapia porque además de estar trabajando a la parte infecciosa de la fisura o la fístula, está también haciendo un proceso de regeneración de tejido. Lo que hablaba Javier ahora de la utilización en queloides, se puede utilizar la combinación de terapia neural con el ozono y si se le puede poner plasma rico en plaquetas, se tiene una muy buena respuesta en la patología queloidea, que es muy frecuente y muy deformante, ¿cierto? O sea, estéticamente es muy deformante. Ahora sí, en problemas de próstata, es increíble los resultados a nivel prostático con la insuflación rectal. De unos resultados porque uno mete la sonda y la saca un poquito más o menos a nivel donde se palpa la próstata, unos 4 o 5 centímetros, y va haciendo el depósito, y es que el pliegue está muy cerca de la próstata, delgada. La mucosa la pasa, y como el ozono tiene una capacidad que es detectar dónde está el calor que produce la inflamación de las células, él pasa directamente, hace una tracción y da unos resultados increíbles en problemas de próstata. Bueno, vamos a seguir hablando de casos clínicos, tenemos este corte de comerciales, no olviden el tema de hoy, la ozonoterapia. Ustedes pueden ampliar información buscando diferentes medios, revisando la página drrojas.net, ustedes pueden buscar en YouTube, que también están grabados estos programas, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, y ya regresamos después de este corte de comerciales. Es alcachofa, de ella sale alcagraz, y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento
está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderles. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Un matrimonio indisoluble. Apis melífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Bueno, este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre. Y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué. ¿Y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Tiene 200 trabajadores. Si algo tenemos que tener claro es que nada es milagrosa. Pues todo es un equipo, un partido de ajedrez, pues uno necesita todas las fichas para enfrentarse al otro y de acuerdo a eso se va dando el juego. Así es el proceso de la salud, de la enfermedad y de la terapéutica. Entonces, no es que estemos diciendo que la ozonoterapia entonces es la panacea y es lo que va a mejorar todo. Dentro de los esquemas terapéuticos que nosotros hacemos en nuestro parque médico en Dos Quebradas, que queda a media cuadra de la iglesia de la Pradera, y en Manizales a una cuadra del Triángulo, en la nueva sede bajando hacia Belén, ustedes entienden el por qué somos muchos médicos y el por qué un paciente puede ser manejado por varios pacientes. Ahorita el doctor Javier Rodríguez decía, y tal médico me pasó otro, y Javier y Alonso dice que es lo mismo, porque tratamos de hacer un manejo integral. ¿Cuáles son esas ayudas complementarias importantes a tener en cuenta en el manejo del paciente que además está recibiendo ozonoterapia? Desde luego, como decía el doctor Rojas, la ozonoterapia no es el efecto milagroso que se tiene para muchas patologías. Desde luego hay que hacer complementos. Lo primero es qué come el paciente, qué está comiendo, porque de lo que nosotros comemos es lo que nos enfermamos. Si usted va enfermo de una rodilla, le empezamos a hacer su plasma y usted no mejora porque sigue comiendo carne, porque sigue comiendo azúcares, porque sigue tomando leche de animales. Entonces usted nunca se va a mejorar, no hace ejercicio, no se toma un vaso de agua. Ahora, nosotros aplicamos estas técnicas y nos acompañamos de
medicaciones que soportan, que le dan un coadyuvante al tratamiento de lo que estamos realizando. Entonces es muy importante que el paciente atienda las recomendaciones y que el paciente aprenda a ejecutar esa fórmula, esa magistratura que se le da para que complemente ese tipo de enfermedad que está llevando. El medicamento tiene que ser a la determinada hora. No, hay pacientes que toman el medicamento con Coca-Cola, con una gaseosa, con el jugo. Uno les dice después de almuerzo, después de cada comida, cuando su estómago esté lleno, para que no hagan efectos de tipo gástrico, tómeselo con un vaso de agua. Si es en ayunas, tómese este medicamento en ayunas. Y a veces el paciente cree que o por olvido se le pasa, entonces no está cumpliendo las reglas que uno les está tratando de llevar a cabo para que su enfermedad salga adelante. Entonces eso es muy importante en el campo. Alonso. Doctor Alonso. Sí, hay una situación que tenemos que tener en cuenta, y es que en el origen de toda enfermedad existe un terreno que es el terreno ácido y el terreno falto de oxígeno. A eso se reduce, por ejemplo, algunos investigadores han hablado de que el cáncer se reduce a eso. Cuando una célula empieza a no recibir oxígeno, la célula tiene que sobrevivir de alguna manera, entonces ella muta y empieza a adquirir su energía a través de lo que llamamos el metabolismo anaerobio, es decir, sin tener que utilizar el oxígeno, empieza a utilizar el azúcar para su propia alimentación. Esa es una mutación que en 30 minutos que se quede una célula sin oxígeno puede hacer una mutación a cáncer. Al mismo tiempo, al hacer esa mutación, empieza a producir residuos ácidos. Se acidifica el cuerpo. Sabemos que el cuerpo, la sangre del organismo, debe estar ligeramente alcalina. El pH normal es de 7.3, más o menos de 7.2 a 7.4, promedio 7.3. Entonces mantengamos el organismo en ese nivel alcalino. Yo estuve hace un año en un congreso en Bogotá de terapia de quelación. Vinieron pues los personajes más influyentes de la quelación a nivel mundial. Y el único médico que hablaba de la alcalinización del cuerpo, además de la terapia de quelación, era el doctor Julián Coronel, que tiene una clínica de quelación en Cali. Exclusiva, es un médico cardiólogo que tiene su clínica de quelación en Cali. Y no es solamente la quelación lo que produce el milagro, es el cambio en la alimentación de la persona. Si usted no cambia su alimentación, usted va a mantener su organismo ácido. Si usted sigue comiendo pan blanco, si usted sigue comiendo harinas refinadas, azúcares refinados, sigue tomando leche, determinado tipo de leches animales que están procesadas, si sigue comiendo carnes, especialmente carnes rojas, carnes de cerdo. La carne de cerdo es una carne roja. Yo no sé por qué dicen que la carne de cerdo es carne blanca. La carne es blanca porque le sacan toda la sangre, pero la carne de cerdo es una carne tóxica. Entonces, una cantidad de sustancias que pueden hacerle en el metabolismo una acidificación al cuerpo. Mientras no se maneje eso, hagamos todas las terapias de quelación que queramos hacer, no hacen sino un efecto paliativo. Lo mismo ocurre con el ozono, lo mismo ocurre con los medicamentos naturales y aún con los medicamentos químicos, porque tampoco puedo yo negar de que hay momentos en los cuales los medicamentos químicos se requieren, ¿cierto? Pueden, como decía al principio del programa, pueden ser salvadores. Sin embargo, tenemos que actuar en un terreno apropiado para que la terapéutica cumpla realmente su función. Entonces, pensemos en que además del ozono, ¿cierto? No es en vez de, es además de. El ozono se tiene que utilizar la alimentación adecuada, la toma de agua adecuada, el ejercicio, que es fundamental. Muchas veces es más dañino el estarse, ¿cómo llamamos esto? La dinamia. La quietud, ¿cierto? La quietud. Sedentarismo. El sedentarismo, es mucho más malo el sedentarismo que hasta la misma alimentación. Nos está matando el sedentarismo. Como hablábamos en algún programa, ya uno ni siquiera puede mover un cepillo de dientes, sino que tiene un motorcito para que lo mueva. Y ni siquiera este ejercicio tenemos ya nosotros que hacer. Manejamos todo con un control remoto.
nos mantenemos sentados, o sea que tenemos que levantarnos a hacer siquiera 30 minutos de caminada diaria. En el teléfono celular hay una cosa que se llama el podómetro, que es una descarga gratuita, y ahí le cuenta los pasos que usted hace en el día. Debe caminar 10.000 pasos diarios, si caminan bien, y se lo va marcando el teléfono celular. Ahí está en el sector de compras del celular, pone eso, es gratuito, y ahí está el podómetro, y usted todos los días debe caminar 10.000 pasos. ¿Para que camine qué? Para que camine los kilómetros que necesita. A mí me llama la atención cuando el paciente en muchas ocasiones reniega del médico o de su terapéutica porque creemos que buscamos al médico para que nos alivie. Y eso es un error muy grande. Nosotros los médicos no aliviamos. Nosotros hacemos unas ayudas terapéuticas, unas recomendaciones. Pero quien realmente debe tener un compromiso serio de la salud es usted como paciente. Si hizo un cambio de dieta, si está haciendo el deporte, si tiene esa paz interior, porque si algo lo oxida a uno también es el estrés y la ansiedad, la rabia, la ira, las situaciones emocionales, la falta de tranquilidad, disfrutar, volver a ser ese niño interior. Todas esas situaciones lo están afectando. El paciente sale del consultorio, pero no sabemos si salió de la consulta y se fue al frente pues a comer un perro, un salchichón, una hamburguesa o no sé qué. Y la persona le hace pistolas al médico y dice, ¿cómo va a hacer eso y demás? Es que es de los dos, es ese partido de ajedrez que yo les contaba ahora. Uno en este lado, con las blancas, uno podrá tener todas las formas de tratar al paciente, historia clínica y demás. Y aquí al otro lado está el paciente, donde ustedes deben de tener ese compromiso. Porque es que una enfermedad, para que se desarrolle, lleva mucho tiempo. Por eso hay un dicho que dice, un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. No es que yo me enfermé esta semana de tal cosa. Generalmente el proceso de la enfermedad tiene mucho tiempo. Un cáncer, le encontré una masa en el seno. Para tener una masa en el seno han pasado 3, 5 años. Y en el útero y en todas partes. Un cáncer de estómago se genera en 20 años. 20 años. 20 años para que usted manifieste un cáncer, que se lo lleva en 3 meses, ¿cierto? Usted lleva 20 años ahí incubándose de gastritis aguda, gastritis crónica, metaplasia intestinal, adenoma, carcinoma. Y tápela con omeprazol, y tápela con ranitidina, y la automedicación, y todo eso. Exacto. Entonces uno tiene, ahora cuando usted se enfrenta a una enfermedad, sabe que tiene que cambiar, tiene que modificar su estilo de vida. Pero lo ideal era antes de entregar la enfermedad, porque obviamente, como ya me enfermé, voy a cambiar. Y si hay una cosa que tenga que valore este programa, este tipo de programa como el del doctor Rojas, es que es la pedagogía que se está dando con respecto a estas modificaciones en el estilo de vida. Ya cuando la persona llega a la enfermedad, nosotros lo atendemos con mucho amor y con mucho gusto, le atendemos la parte asistencial de la enfermedad crónica, en especial de la enfermedad crónica. Pero si esto tiene valores para que la gente no se enferme. Como dicen los chinos, uno tiene que curarse antes de enfermarse. Uno tiene que descansar antes de cansarse. Es decir, en el idioma de nosotros es mejor prevenir que curar. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Más o menos es la idea, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, atengámonos primero que todo a esas modificaciones en el estilo de vida, que una vez que ustedes hagan eso, ya llevan el 80% del camino recorrido. La aguja de terapia neural, la aplicación del ozono, la aplicación de la terapia de quelación, del plasma rico en plaquetas, los medicamentos naturales, estas cosas son el 20%, y a veces inclusive menos del 20%, para que se acabe de conformar un estado de salud, que más que una curación es una sanación. Es un proceso de sanación. Sí. El componente emocional del paciente es vital. Si el paciente va dispuesto, es que desafortunadamente, doctores, cuando el paciente va a nuestro consultorio, no va a preguntar para hacer una prevención, ya va agotado en sus recursos, su cuerpo ya ha perdido sus memorias de salud. Entonces, empezar a recuperar esas memorias, hay que retomar y nosotros tratar de incrementar y recuperar esas memorias, pero la parte emocional es vital. Si el paciente no está en su disposición de hacer lo que está orientado por parte del profesional, ese paciente finalmente va a fracasar
Así es. Yo quiero agradecerle al doctor Javier Rodríguez, al doctor Alonso Cárdenas, a todos ustedes por esta sintonía. Ustedes pueden tener sus teléfonos de nuestros invitados para que tengan mayores informes. En Manizales el teléfono es el 880-3848. Manizales 880-3848. Y en Dos Quebradas, en Risaralda, el teléfono es el 330-7104, el Parque Médico 330-7104. A todos ustedes, mil gracias por compartir con nosotros este espacio y, como decía el doctor Alonso, que sea un programa de pedagogía, de orientación y de prevención para mejorar nuestras condiciones de vida. Gracias por estar con nosotros. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.